3 p.m. a 6 p.m. es la hora más peligrosa para los niños y los jóvenes. ¿Qué pasa en el corazón y en el cerebro de un niño cuando toca una pelota después de haber sufrido violencia o pobreza extrema? Ojo, no estoy desmeritando un consejero ni un terapista, todo eso es excelente, pero ¿qué hace un niño sentado? El 42% de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos reportó sentir tristeza o desesperanza persistente. 1 de cada 5 consideró seriamente el suicidio. Hombres intentan suicidarse, lo hacen con más accuracy, Más efectivo. más efectivo. La niña tal vez trata, pero no lo logra. De nada sirve saber todo de salud mental si el joven no tiene propósito de vida. 30 segundos tú puedes ver por tono de voz, facial expressions, expresiones faciales y lenguaje corporal en qué color está el niño o el joven. Daniele, ¿cuándo te diste cuenta que una pelota podía cambiar la vida de muchos jóvenes? Nosotros usamos el soccer no para crear talento, ni Messi ni Ronaldo, sino para prevenir y resolver problemas del mundo. Y el niño comienza a llorar, el coach comienza a llorar, todos nos quedamos así como que nunca le habíamos escuchado hablar y no sabíamos lo del hermanito, o sea que no tenía ni idea. Si hubiera tenido de pronto una protección ahí, no hubiera tenido que pasar eso como niña o estar expuesta a ese tipo de, lo que le dicen aquí, sexual molestation, cosas así que son cosas que marcan la vida de un niño. Hoy recibimos a una mujer cuya labor está cambiando vidas alrededor del mundo. Ella lidera una de las organizaciones más importantes de transformación social a través del deporte, Fútbol con Corazón USA, presente en 7 países con programas que han acompañado a miles de niños y jóvenes en situaciones de pobreza, violencia, migración, riesgo emocional y hasta zonas de conflicto, incluyendo iniciativas que apoyan a niños árabes palestinos. Pero lo que hace Danielle Dubuc verdaderamente extraordinario no es solo su cargo, es su preparación, su visión y su corazón. Danielle es máster en neurología y comportamiento, especialista en psicología educativa, estrategias de liderazgo y coaching, y una mujer que ha llevado toda esta ciencia al terreno, usando una pelota como herramienta para salvar vidas. Y su trabajo llega en un momento crítico. Según el CDC, el 42% de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos reporta sentirse triste o desesperanzado, y 1 de cada 5 ha considerado seriamente el suicidio. Además, los expertos advierten que las horas más peligrosas del día para un joven están entre las 3 y las 6 de la tarde, y les vamos a explicar por qué. En medio de esta realidad, Fútbol con Corazón hace algo profundamente humano. Convierte el fútbol en una capa protectora, en una vía de escape, en un lugar donde la dopamina deja de ser adicción y se vuelve alegría, disciplina, pertenencia y propósito. Danielle nació en Miami, de padres latinos, y que hoy se sienta en la mesa del deporte y del impacto social con voz, liderazgo, convicción. Dedica su vida a que un niño en cualquier parte del mundo tenga una oportunidad más, un camino distinto, una historia nueva. Esta conversación te va a tocar el alma, te va a abrir los ojos y te va a dar herramientas para entender lo que realmente significa transformar vidas a través del deporte. Si este es el tipo de contenido que te inspira, te ayuda y te mueve, te invito, antes de comenzar, a suscribirte a mi canal de YouTube, porque tu apoyo nos permite seguir creando historias que cambian vidas. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Danielle, bienvenida a The GOAT Podcast. Qué bonito verte. Gracias, Andreina. Qué bonita la invitación. Te agradezco mucho. No, y además que vamos a hablar de algo tan importante, algo que el mundo tiene que escuchar, y a veces suena repetitivo y suena quizás un poco cotidiano, ¿no? Pero qué importante es ayudar a otros, Danielle. Así es. Así es. Buenísimo, buenísimo que estés dando este espacio y que podamos hablar un poquito de impacto social y otras cosas entre el deporte. Sí. Danielle, ¿cuándo te diste cuenta que una pelota podía cambiar la vida de muchos jóvenes? Wow. Bueno, comenzando que yo siempre quise ser deportista o atleta y yo era malísima en todo lo que fuera deporte, no era la más coordinada y los coaches me lo hacían saber sin nada malo, simplemente que era algo de burla. Pero ella, como mis amistades en el colegio, se unían mucho por el deporte y a los 16 años tuve un mentor en mi vida y mi hermano también tuvo ese mentor y él
prácticamente un día nos invitó a jugar y ese día cuando nos invitó a jugar, yo le dije, yo no soy buena en deporte, yo para qué voy a jugar. Y me dice, no, no importa, o sea, no pasa nada, vamos a jugar fútbol. Y fue como una experiencia que em, tumbó todo lo que yo pensaba. Nos divertimos, me metí 3 goles y dije, wow, qué espectacular. Y dijo, viste o sea, esto es simplemente diversión. Y ahí me di cuenta que pude por una experiencia y por un coach entender algo diferente sobre mí. Y a los años pasar, una vez estando en Colombia, visitando Colombia en el 2010 tal vez, vi una fundación o sea, una organización que se llama Fútbol con Corazón y dije, ¿qué es eso? ¿Qué Fútbol con Corazón? Que con la curiosidad me puse a investigar del fundador de Samuel Azud y fui a visitar a una de sus sedes y dije, un día voy a trabajar. O sea, cuando vi el impacto, dije, un día voy a trabajar con esto es espectacular y un día voy a tener que trabajar con esta organización. Pero antes de hablar de la organización, quiero hablar de Daniele. Quiero hablar de sus orígenes, quiero hablar de la familia, de dónde vienes y qué es lo que hay detrás de esa decisión que un día, mm, pues, diste y ese paso que un día diste. Padres latinos, Mm. mamá colombiana, papá venezolano, pero tú naciste en Miami, te felicito por tu español. Ay, gracias. Bueno, en mi casa siempre era como, nos hablaban en español y cuando nos criamos acá, después mi mamá nos llevó a Colombia y fue como que tienen que aprender español, entonces hablo, o sea, me encanta hablar español, soy muy orgullosa de ser latina y de mis raíces, entonces, y de la mezcla, entonces, siempre feliz de estar acá y vivir aquí en el sur de la Florida, que hay tantas diferentes países viviendo acá, diferentes culturas, entonces es espectacular. Daniele, ¿qué herida desde niña tuviste que te impulsa hoy a ayudar a los que necesitan? Yo creo que mi niñez tuvo momentos muy bonitos y yo creo que mis padres, sabes, hicieron lo mejor que ellos pudieron, pero hubo momentos que de pronto fueron difíciles y en la adolescencia también. Y hubo momentos como que de pronto yo me sentía de pronto que yo necesito hacer algo más o no tenía un propósito. Y cuando a los 16 años que tuve este mentor fue como que hubo una claridad eh, en lo que yo pude decir, ¿sabes qué? Yo necesito usar, o sea, parte de mi propósito va a ser poder servir a los demás y poder proteger a los niños que de pronto pasaron por cosas que yo pasé cuando era niña. Entonces poder ser una voz para ellos, poder darles herramientas para que ellos se protejan o para que tengan liderazgo, para que crean en sí mismos, para que sean parte de una comunidad segura, etcétera, etcétera. ¿Qué Entonces, tuviste que pasar, Daniele? ujú, varias cosas tal vez incómodas, dolorosas, en un entorno de una familia que daba lo mejor, me quería mucho, era una familia súper linda, pero habían de pronto, mi papá estaba ausente, había un problema de alcohol fuerte, hubo otras cosas que pasaron que me permitieron experimentar, que fueron cosas muy fuertes que de pronto, si hubiera tenido de pronto una protección ahí, no hubiera tenido que pasar eso como niña Ujú. o estar expuesta a ese tipo de, lo que le dicen aquí, sexual molestation, cosas así que son cosas que marcan la vida de un niño y es incómodo hablarlo, pero pasa demasiado, pasa muy frecuentemente, sobre todo en este país, que en este país, como los padres no están totalmente, o sea, no están tiempo completo con los hijos porque pues hay trabajo, hay muchas cosas, hay tráfico, tal. Entonces los niños están expuestos a ciertas cosas y a veces los padres no saben. Y la idea es que cuando hablamos de cómo podemos hacer impacto social, no solamente ir a donde el niño que ya está necesitado, sino también hablar sobre prevención, cómo ponemos medidas preventivas que sean sostenibles y que sean pragmáticas. ¿Y crees que esas heridas te han hecho la mujer que eres hoy? Claro que sí. Y en algún momento me pregunté, y creo que a los 15 años, antes, o sea, cuando conocí al mentor a los 15 y 6, me acuerdo que me dijo, tú tienes mucho resentimiento y tú te cuestionas mucho porque has vivido cosas, pero el hecho que tú viviste, me dijo, no es justifica lo que viviste, pero el hecho que viviste te da la sensibilidad para entender el dolor de otros niños. Entonces tú
tienes una decisión. O te resientes en tu vida y te aíslas y te proteges y vives resentida, o puedes usar esa sensibilidad que tienes para ahogar, proteger o causar impacto en niños y jóvenes. Entonces desde ahí fue como claro, como que no, ya, esto es lo que, esto es lo que tengo que hacer. Era como que ya sentía, como por ahí dicen que cuando uno tiene un level of awareness, ya tienes como cierto tipo también de responsabilidad. Si ya te llegó el 20, como dicen por ahí en Centroamérica, o si ya tienes cierta claridad, tienes cierta responsabilidad o expectativa, entonces de hacer algo. Y de ahí creo que mi dedicación con la educación, psicología, fue siempre bajo ese ámbito. Bajo esas situaciones, ¿qué es lo más difícil de reconstruir, Daniela? ¿Qué es lo más difícil de reconstruir? Yo diría que cuando un niño o una niña se siente o pasó por un tipo de abuso o neglect, que no es necesariamente abuso, pero simplemente se sintió que no se le dio cierta protección, el niño o la niña tiene una costumbre normal que es el aislamiento. Y yo diría que el aislamiento es como el cáncer de cualquier tipo de cosa, porque si tú miras el cuerpo humano está hecho para estar completamente conectado, todos los órganos están conectados, el corazón no opera solo, el cerebro no opera solo, todos estamos conectados. Y creo que lo más difícil es cuando un niño pasa por algo, es el tipo de apoyo que tenga, depende del tipo de apoyo que tenga, entonces la herida se hace más difícil o o más rápida de sanar. Depende del sistema de apoyo que tenga. Entonces, eso depende. Hay niños que les pasan unas cosas horribles y de pronto se sanan más rápido porque tienen un sistema de apoyo que está ahí para protegerlos o les da las herramientas o hay un safety, o a veces no. A veces el niño está un poco más aislado, a esos niños les cuesta más. Tú que has estudiado tanto la conducta humana y estás constantemente evaluando casos similares, el resentimiento se, se suaviza, o no sé si decirle si se cura, Ujú. al pasar de los tiempos, o eso depende del carácter de la persona. Yo diría que eso depende de varios factores. Y el resentimiento es simplemente una de las modalidades que escoge alguien, porque otra puede ser la ira. O sea, está comprobado que cuando un niño experimenta trauma como tal, no es tanto el trauma lo que duele, sino lo que pasa después de, lo que pasa en sí, o sea, ¿a quién se lo puedes decir? Y cuando lo dijiste, te dijeron, "Shh, cállate mejor, no lo digas, nadie lo va a saber, no te preocupes, aquí lo mantenemos, trapo sucio se limpia en casa". O sea, o si no lo podías decir, que si hubo justicia después. Ahí, todas esas cosas lo que hacen es que usualmente el niño en la parte del sistema nervioso comienza a producir más cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, obviamente, eso puede causar varias cosas. Por ejemplo, que el niño esté en fight or flight response, que el niño esté en un mecanismo de defensa siempre como, ¿qué? Que tiene que ser iracundo porque se tiene que defender, porque si es vulnerable, otra vez van a abusar de él. Entonces, se tiene que poner una máscara. Entonces esas máscaras simplemente son adaptaciones para sobrevivir. El resentimiento puede ser una de ellas. La ira o la disociación. Ujú. Yo me acuerdo que yo pequeña o sea, yo estaba en otro planeta. Era mi forma de escapar la realidad para poder sobrevivir. Pero cada niño es diferente. ¿Cómo eran esos días? Ay, horribles. Horribles. Yo me acuerdo que en el colegio las profesoras le decían a mi mamá, ella es una niña tan inteligente, pero a veces ella está completely como spaced out, ella está totalmente desasociada. Y era porque yo estaba pasando por cosas que no podía, no sabía ni cómo verbalizarlas. Ujú. Y uno a veces, viendo tantos casos de personas que pasan los años y se atreven, porque quizás en la búsqueda de la sanación se atreven a hablar de eso con otras personas y dicen, pero ¿por qué no lo dijo antes? Así es, Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué interés tiene de hablar de eso, no? Y hay personas que no comprenden ese proceso. así es. Eso en la psicología, ¿cómo le llaman? Que de no comprender o no querer hablar de eso. No, de no hablar de eso y luego hablar, entender que eso puede ser un método de sanación.
Y yo obviamente creo que hay un proceso y es que cuando ya has visto, cuando ya te enfrentas a que esto no es que sea común, pero puede pasar y que hay otros niños que lo han pasado. Por ejemplo, a nosotros hace, bueno, no sé, a los 20 y pico de años tuve la oportunidad de ir a un viaje eh, a Honduras y fue de los viajes más fuertes y era fuimos a hablar sobre prevención de drogas, alcohol, etcétera, SIDA, porque obviamente los números allá son altísimos y fuimos a los colegios más vulnerables de Honduras a hablarle a los jóvenes y fue de las cosas más difíciles que yo no me podía aguantar. Con un grupo de niñas, ellas hablaban sobre el abuso que vivían en casa con sus padrastros borrachos, cómo abusaban y que ellas tenían que ver a veces cómo abusaban a la hermanita. O sea, eran cosas que yo estaba como que yo no puedo con esto. Pero el hecho de que ellas me lo estaban contando en unos espacios seguros que teníamos y teníamos una psicóloga y una consejera al lado, era catártico y era liberador para ellas y después buscarles un apoyo, un sistema de apoyo, wow, o sea, pero te mueve y tú de ahí dices, ok, esto es algo que definitivamente hay que address it, hay que hablarlo y hablarlo es lo primero. Primero, acknowledge it. Después podemos trabajar en los diferentes procesos de cómo podemos ahora prevenir. Ya yo soy mamá, ya tengo 2 hijos, entonces ya yo estoy así. ¿Sabes? Porque mi punto es poder prevenir que eso pase y enseñarles a ellos cómo, si llegase a pasar algo donde están en una situación de peligro, cómo reconocer red flags, etcétera, etcétera. O sea, ya uno entra en otro nivel, pero sí es necesario hablarlo primero, o sea, es lo más importante. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que como tú buscan aprender de los más grandes. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Hablemos de Fútbol con Corazón. Qué bonito programa, tuve la oportunidad de leer mucho, inclusive en sus páginas tienen el reporte de cierre anual, ¿no? Donde plantean y exponen todo lo que hacen en un año, ¿no? Una planificación extraordinaria, tocan 7 países hasta ahora, tienen un plan, un especial con niños árabes palestinos. Háblame un poco de la labor y expliquémosle al mundo Sí. qué es Fútbol con Corazón. Fútbol con Corazón, gracias por eso. Fútbol con Corazón nace del corazón de Samuel Azud, nuestro fundador y presidente de hace 18 años. Él tuvo una misión, trabajaba en empresa privada, era muy exitoso, pero él un día dijo, ¿sabes qué? Yo quiero vender todo y quiero dedicarme al impacto social en Colombia porque él veía la pobreza extrema, veía ciclos intergeneracionales de sufrimiento y pobreza. Él decía, ¿cómo acabamos con esto? Esto no puede ser dándole mercadito a la gente, esto tiene que ser algo de educación. Y él se enamoró, o sea, él ya sabía, él amaba el fútbol, pero además de eso, él fundó otra organización que se llamaba IAO2, que se dedicaba al Early Learning Investment, que es Early Learning Childhood Investment, que es cómo le enseñan a los niños a leer desde temprana edad. Colombia no tenía programas de eso. Entonces, él arma Fútbol con Corazón, o sea, crea Fútbol con Corazón y IAO2. Aquí se concentró en cambiar la política pública. Hoy en día Colombia tiene unos modelos excelentes, dignos de admirar en Latinoamérica por lo que él inició, claro, con otras personas, figuras prominentes y han podido hacer algo espectacular hoy en día. Paralelo a eso, con el fútbol, dijo, ¿cómo usamos el fútbol como una herramienta? O sea, la organización en verdad es educativa, simplemente que usa el fútbol como herramienta de cambio social. Entonces, comenzó a buscó el lugar más violento o de los peores en Colombia y dijo, vamos a comenzar acá. Y lo que hizo fue que con coaches, psicólogos, profesores, hicieron una metodología donde todo estuviera integrado. Entonces el niño aprende técnicas de soccer y juego, pero está aprendiendo también habilidades para la vida que son transferibles para cualquier
área de la vida del niño para su liderazgo. Entonces aprenden resiliencia, liderazgo, autoestima, abogacía, autonomía, emprendimiento, para que ellos puedan surgir. Y hoy en día el 80% o el 70 o el 80% del staff de Colombia, de FCC Colombia, son los mismos participantes que jugaban años atrás sin zapatos y hoy en día son coaches y líderes comunitarios que brindan el testimonio de cómo FCC pudo interrumpir ciclos de pobreza en su vida o ciclos de sufrimiento que si no hubieran estado en pandillas. Aquí en Estados Unidos expandimos en el 2020 por COVID, porque había una necesidad muy fuerte y ya estamos en Broward, Dade County, estamos más o menos 32 colegios y brindamos programas after school gratis a los niños. Entonces eso es espectacular. Y en cuanto a FCC Jerusalén, que abrió hace como unos 7 meses, estamos haciendo un proyecto junto con la alcaldía de Jerusalén y estamos en 7 colegios educando a niños, sirviendo a niños árabes palestinos. Y la idea es que estos niños y padres con los niños del del West puedan jugar juntos. No diría que vamos a alcanzar paz mundial porque eso tal vez es demasiado pedir, pero sí por lo menos que desarrollen relaciones de empatía entre ellos. Y el fútbol es un gran conector, es el que crea ese puente. Y justamente a eso quiero ir, ¿no? Al campo de juego, a cómo todo este plan, todos estos esfuerzos que hacen desde Fútbol con Corazón se traslada a un campo y se concentra en una pelota. Ustedes tienen un lema, algo así como Fútbol con Corazón, donde buscamos resolver problemas y también prevenirlos en el mundo entero. En la práctica, ¿cómo se traduce eso? Ok, entonces, por ejemplo, es una excelente pregunta. Nosotros usamos el soccer no para crear talento, ni Messi ni Ronaldo, sino para prevenir y resolver problemas del mundo. Entonces, por ejemplo, estamos en México. En México hay un problema fuerte de pandillas, de pandillismo, que es muy paralelo a lo que vivió Colombia hace muchos años atrás. Entonces, cuando llegamos ahí, llegamos al programa y es con ese fin. ¿Cómo hacemos para que en Guadalajara los jóvenes y los niños se críen sabiendo que no tienen que unirse a una pandilla para tener identidad, amor o respeto, sino que estando en este programa pueden crecer liderazgo, aprenden todas estas habilidades y pueden crecer como personas que son felices, saludables y productivas? Entonces eso es lo que queremos. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque aquí? De prevención. Apenas llegamos a Estados Unidos, sabíamos que había un problema, una epidemia fuerte de salud mental. O sea, es lo que más hay. Es más, problemas de drogas hay aquí fuertes. Pero el problema de droga, en verdad, es un síntoma de la raíz del problema que hay de salud mental. Que es que los niños no tienen, a veces no es que hay que los niños tienen problemas y son todos enfermos. No. Es que los niños no tienen a veces ambientes que propicien el desarrollo óptimo de ellos. Entonces, ¿qué hace el fútbol? Nosotros usamos la analogía del fútbol como estamos creando este espacio como si fuera un field y está el director técnico y está el equipo, en donde el niño siempre tiene ese acompañamiento, y cada acompañamiento no está aislado, no está solo. Cuando dices que el fútbol puede resolver problemas en el mundo, ¿qué has visto que evidencia esa primicia? Buenísima pregunta. Esto me emociona. Porque ya hay mucha data, demasiada data, que apunta. Una sesión de un niño en un programa como el de nosotros, o paralelo, la cantidad de serotonina, dopamina, oxitocina que produce el niño en 1 hora es 4 veces más que lo que produce sentado en un sillón con un consejero. No estoy desmeritando un consejero ni un terapista, todo eso es excelente. Pero, ¿qué hace un niño sentado? Está totalmente, está inmóvil, está pasivo. La forma de sanar en verdad no es por haciendo afirmaciones ni contando no. Sí, yo puedo hablar primero, ¿verdad? Espacio seguro, pero tengo que hacer, tengo que incrementar la capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños,
cuando están en modo acción, eso es como una ecuación, ¿verdad? Tienes que tener un coach que cree en ti y que te mira con dignidad, no importa tu talento. No importa tu talento, apenas tú llegas, el coach te dice cómo te llamas, ok, y se aprende tu nombre y ya sabe cómo estás tú. Entonces, ese niño se siente visto, celebrado, entendido, cosas que de pronto no tiene en la casa, pero él llega, el coach llega, hey, ¿cómo estás, Laura? Hey, how are you, Johnny? Ese saludo, nada más escuchar su nombre es como, wow, that's the first thing. Y además de eso, es ese constante y que ese niño está protegido en ese entorno. Cualquier dificultad, ahí lo pueden resolver. Y se va armando un sistema. El niño va armando una jerarquía de que ya tengo amistades, etcétera. Entonces, todo está ahí. Es más, inclusive para, por ejemplo, niños con autismo o niños con ADHD o Oppositional Defiant Disorder. Cuando los pones en deporte, lo puedes comparar con cualquier modalidad, pero si es un deporte donde el coach está entrenado, tiene todo como trauma-informed background, donde sabe cómo funciona el sistema nervioso con trauma, etcétera. El coach no está gritando, ¡ay! No. Es simplemente el coach sabe que el niño llega de pronto está viviendo un infierno en su casa porque de pronto hay mucha violencia, mucha gritería, entonces el niño está a la defensiva. El coach no está tomando eso personal, simplemente entiende de dónde viene él. Y esa aceptación lo que hace es que el niño que de repente venía como con opposition, venía como con ira, de repente comienza a decir, espérate, aquí no tengo que usar una máscara, aquí no tengo que estar defendiéndome, porque es que aquí me quieren. Hay una expectativa también de límites, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en todos los reportes muestra un cambio significativo. Nosotros hemos visto niños crónicos, por ejemplo, de timidez, que hay muchos así. Niños tímidos que no te hablan, no te pueden mirar a los ojos. Hola, ¿cómo estás? Con el jury, así. Tú no sabes si muchas veces hay una depresión o están pensando en suicidio, o hay muchas veces simplemente porque es que no se atreven a hablar. No se atreven, es una cosa. Muchos niños y niñas, pero algo absurdo, que hay mucho aislamiento. Y esos niños, poco a poco, los ponemos a dirigir el calentamiento, los ponemos a dirigir cosas. Y ellos se sienten incómodos al principio, pero poco a poco, entonces, viste, lo hiciste, muy bien. El niño dice, wow, lo hice. Es como el niño que hace matemática. El profesor puede decir misa, pero si el profesor le va guiando paso por paso, dale, ¿qué hacemos con X? Entonces el niño, bueno, creo que X acá, y el profesor dice, bien, la sacaste bien. El niño que siente, ay, lo hice. Ya ese yo lo hice. Es ese sentido de que está aprendiendo números, es el mismo sentimiento que el niño comienza a entender cuando está embodying, que, yo lo puedo hacer, yo puedo meter un gol, yo puedo pasarle esto a un niño y me siento parte de, o otros creen en mí, otros me apoyan. Eso es algo que solamente un niño expuesto a ese entorno puede desarrollar. ¿Qué pasa en el corazón y en el cerebro de un niño cuando toca una pelota después de haber sufrido violencia o pobreza extrema? Yo creo que para muchos, y sobre todo en los países de nosotros, o inclusive en África, en Europa, muchas veces el balón se vuelve un escape, ¿verdad? Que es lo más normal. Hay diferentes tipos de escape, ¿verdad? En la vida. La droga y el alcohol es un escape. La marihuana la vemos muy frecuente ahora entre los jóvenes. Hasta quinto elemental comienza, aquí vemos que quinto elemental comienzan ya a probar la marihuana. Y lo que están es dissociating. Se disocian de la realidad. El balón puede ser eso. Ahora, no es la idea, obviamente es mejor que se disocien con un juego a que se disocien con otra cosa, ¿verdad? Pero la idea es, verdad es que cuando nosotros ponemos el balón, hemos tenido culturas de todas partes. Haitianos, no hablan el idioma, no hablan el inglés, hemos tenido eso. No hablan el mismo idioma, pero ponemos el balón en el centro y eso comienza, oye, se vuelven amigos. Entonces, el balón es un gran vehículo de conexión y es orgánico, no hay que forzarlo. Entonces, cuando los niños vienen, nosotros no nos importa si vienen de cualquier manera. Cuando ya se presentan y estamos en los colegios y vemos la emoción, eso ya con eso
Ya no importa. Y no importa si el niño viene con ira, a veces vemos que vienen iracundos y entonces, ok, espérate un segundito. Porque la ira no es mala, la rabia no es mala. El problema es cuando la ira se vuelve destructiva. Pero cuando les enseñamos, la ira está bien, la puedes canalizar como liderazgo. Para motivar, usa esa misma idea para motivar a los demás. Entonces ya los niños comienzan, ok, entonces mira, no es malo. Es que yo puedo simplemente canalizar de otra forma. Entonces, así es como lo tratamos en FCC. Hablemos de este programa especial dirigido a niños árabes palestinos. ¿Qué viste allí que nunca olvidarás? Bueno, yo no he estado ahí. Nuestro director de pedagogía estuvo hace unos 4, en abril, estuvo entrenando a 20 coaches allá. No, él dice que él llevó como un antes y un después. Él dice que lo tocó demasiado, que la experiencia fue divina. Entonces, yo quisiera poder estar ahí, quisiera ir. Y creo que es una de con todo lo que ha pasado, creo que es una de las cosas más lindas y necesarias, poder invertir ahí. Y sé que muchos testimonios se van a dar. Apenas vamos a cumplir 8 meses de estar ahí. Entonces, lo que queremos es que sea un proyecto que pueda durar muchos años. Este programa ha salvado la vida de muchos niños. ¿Y cuál es el momento que tú sí has podido evidenciar que te haya marcado? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? Claro que sí. Una de las cosas que a mí más me marcan de lo que tenemos con los niños es que nosotros tenemos un pilar que se llama Youth Leadership Program, que es el programa de jóvenes. El programa de jóvenes, ese es algo que está muy cerca a mi corazón, porque yo siento que a veces como que a los niños se les invierte, ¿verdad? Los niños son cute. Middle school y high school son como ya uno los va viendo como, uy, no, que extraterrestres. Ay, no, es que los jóvenes de hoy en día. Ya están grandecitos. Sí, como que ya uno los ve como que, ay, no, esas hormonas. Pero los jóvenes tienen tanto que dar y están pasando por tanto que nuestra adolescencia, como yo te decía el otro día, fue difícil. Pero para ellos es 10,000 veces peor porque tienen un celular y están constantemente siendo comparados. Entonces es súper difícil. Y todo lo que hagan, bueno o malo, queda documentado. Entre nosotros hacíamos cualquier cosa, cualquier bobada, pero ya, o sea, no estaba documentado. Entonces ellos se sienten súper self-conscious de su imagen, de su reputación, etc. Nosotros tenemos este programa de jóvenes y tenemos un programa como de pasantes y de voluntarios. Y entonces comenzaron a venir a aplicar jóvenes para ser voluntarios. Y yo te estoy diciendo, el 60% de mi staff comenzó así. Comenzaron con jóvenes de high school que dijeron, quiero ser parte de esto. Eran como participantes, después se volvieron voluntarios. Y te estoy hablando de jóvenes que, o sea, que no hablaban nada, crónicamente super shy, o sea, nada de que ellos decían, no, yo de líder no tengo ni del 2%, o sea, yo líder, jamás, o sea, que no creían en sí mismos, que unos tienen unas historias, uno es de foster care, o sea, que perdió a sus padres y literalmente perdió a sus padres, y hoy en día él se dedica a mentorear a niños sin padres a través del fútbol. No, y la historia de él es espectacular, cómo él ha crecido, ha evolucionado. Tenemos a una persona con autismo también, que entró como líder, hoy en día es un gran mentor para otros niños y jóvenes. Entonces, ver la transformación, nosotros tenemos algo que en 30 segundos podemos discernir si el niño o el joven está en cierta categoría en su sistema nervioso. Entonces, en 30 segundos, por ejemplo, lo hacemos por colores. Entonces, como un semáforo. Entonces, por ejemplo, si el niño está en verde o el joven está en verde, es porque está como cool, calm and collected. Está sonriente, está tranquilo, su palpitación está como tranquila, su respiración es normal, puede de pronto reírse un chiste, está en su esencia, está siendo auténtico. Ya, está calmado o está feliz o está calmado. El Wi-Fi está prendido, está absorbiendo todo lo que está pasando y está viviendo la experiencia en el momento, está en el presente. Ese es el niño que está en verde. El niño que está, o el joven que está en amarillo, es un joven que está en fight or flight, o sea, pelea o escape. Es un niño que está a la defensiva y algo está pasando en su casa, algo le hicieron bullying crónico. Entonces el niño tiene todos estos mecanismos de defensa. El niño del Wi-Fi no lo tiene prendido porque gasta toda su energía es para defenderse o para pelear.
o para huir, pero no está completamente conectado. No está viviendo en el presente, está como... Y el niño que está en rojo es el niño que piensa en rojo, o sea, piensa en amarillo es como warning, ¿verdad? Rojo es como stuck, está atascado, está en un pare, y ese niño es el que usualmente está en suicidal ideation, depresión. El niño está completamente aislado, se siente solo, se siente que no puede confiar en nadie. Piensa en el niño con el hoodie, con los earphones acá, totalmente en su mundo. Y ese niño es como cuando tú le pegas a la tortuga varias veces, y la tortuga se va a esconder en su cascarón. ¿Qué pasa? Que en 30 segundos tú puedes ver por tono de voz, facial expressions, expresiones faciales y lenguaje corporal en qué color está el niño o el joven. Y estoy hablando que yo diría que la mayoría de los coaches de los jóvenes líderes que aplicaron hace 3, 4 años estaban entre amarillo y rojo. Pero tenían un corazón que querían aprender, pero estaban en amarillo y rojo. Vamos a hablar de los jóvenes porque tú y yo tuvimos una conversación que además me impactó algunos datos que me diste y quiero adentrarme un poco a eso, a ir a los jóvenes, a hablar de los peligros, de la dopamina, de las escuelas y de la vulnerabilidad. Y voy a leer textualmente el resultado de unos estudios, ¿no?, que se hizo en el 2023 gracias a los datos que han proporcionado los CDC. El 42% de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos reportó sentir tristeza o desesperanza persistente. 1 de cada 5 consideró seriamente el suicidio. Y esto me trae a preguntarte cuáles son y por qué ocurre esto en los jóvenes que viven en este país. Increíble. Es increíble porque tú dirías, pero ¿cómo este país que es tan próspero tiene este tipo de problemas? Y ahí viene, y un poquito a lo que yo estaba hablando ahorita. De nada sirve saber todo de salud mental si el joven no tiene propósito de vida. Todo esto se debe, primero tenemos que tener un ambiente propicio para la salud mental, donde el joven va a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida, los traumas son parte de la vida, obstáculos son parte de la vida no es fácil. Eso es lo primero que hay que hablarle al joven y enseñarle. La vida no es fácil, no todo es fairness, no todo es given. La vida es difícil y todos tenemos obstáculos. Y hay cosas que no escogemos en la vida, simplemente nacemos y podemos como hacer lo mejor de lo que tenemos. Eso es lo primero. Porque también pensar algo que, sabes, enseñarles como que todo te lo mereces, todo tiene que ser paz, todo tiene que ser, la vida no debe ser tan difícil. Eso es proporcionar un desastre para un joven. Hay que enseñarle, así como el juego, por eso la analogía del deporte es tan espectacular, porque en el juego Messi tiene obstáculos, Messi no la tiene fácil, ni Ronaldo tampoco. Hay obstáculos en el juego, así en la vida hay obstáculos y a veces uno mismo puede ser el propio obstáculo. Entonces eso es lo primero, pero además de eso, tener un propósito de vida es crear un GPS para el joven. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en FCC? Como vemos todas estas estadísticas, una de las cosas más lindas que veo es la transformación de nuestros jóvenes líderes volviéndose coaches y como ellos dicen, ahora mi propósito de vida, ya yo sé cuál es mi propósito. Mi propósito de vida es servir. Mi propósito de vida es, o sea, FCC es el vehículo, obviamente, pero mi propósito de vida es proteger a otros niños. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos coaches que de pronto cuando eran pequeños hubo abuso físico de parte de los padres, quemaduras, el padre quemaba al niño por ira, o padres alcohólicos. Habían varios tipos de abuso. Y estos son jóvenes que deciden como que, ¿sabes qué? Esa fue mi infancia, fue horrible, pero yo voy a sanar y voy a aprender a ser mejor. Y entonces se capacitan, toman todos los cursos, y están dando ese tipo de que un joven tenga un propósito de vida y que pueda tener esa plataforma. Eso es lo máximo eso es lo más lindo y lo más necesario. Necesitamos urgentemente en Estados Unidos más programas para jóvenes, no niños, porque para niños hay bastante, pero que para que los jóvenes puedan desarrollar su propósito de vida a temprana edad, no cuando ya están a los 40 años destrozados, no, a temprana edad y saber que hay diferentes vehículos para vivir tu propósito de vida. Y para eso los mentores son tan importantes. Y tú estás diciendo algo
sumamente importante y relevante, al menos. Yo tengo un niño de 11 años y cuando estamos reunidos con familias que tienen niños adolescentes, mi hijo me lo ha dicho, pasa una situación, el niño adolescente, no sé, no saluda, sale con una rebeldía o se escapó, le robó el carro al papá, lo consiguieron en cosas raras y me voltea y me dice mi hijo, ay mamá, es que es adolescente. Y muchas veces le achacan o le atribuyen a la edad una conducta irregular Total. y lo hacen pasar por debajo de la mesa. Es como que los adolescentes son así, Ah, sí, sí. pero no necesariamente es así. Yo creo que obviamente no hay la mezcla de dopamina, están buscando independencia, también están buscando en la jerarquía social ser importantes. Entonces, el que se rebeliza más contra las autoridades gana más. Porque ponte a pensar, un joven, es como tu hijo lo bañabas chiquito, lo vestías, no sé qué. Llega un momento que dice, oye, ya déjame hacerlo mío, yo lo quiero hacer solo, es su forma de independencia. Es más, desde la época de Sócrates y otros filósofos criticaban a la juventud, porque la juventud siempre va a ser criticada y siempre va a ser vista como, ay, esos desviados. Es simplemente, siempre van a ser los desubicados porque sí están buscando la independencia y van a llevar la contraria. Si el padre no le gustan los tatuajes, él va a querer ponerse un tatuaje. Pero si el padre es súper tatuado, tal vez el hijo dice, uy, no, nada que ver, o sea, ¿para qué te hiciste eso? O sea, fatal el tatuaje. Siempre hay esa cosa de llevar la contraria, que creo que es normal y creo que es una etapa en donde los jóvenes van a ser, creo que a veces los padres tenemos que darle yo tengo la fórmula por ejemplo, ¿tú quieres ser independiente? Yo te voy a dar la independencia, pero gradual, al mismo paralelo, te voy a pedir responsabilidad. Entonces, yo no te puedo dar mucha responsabilidad y poca independencia porque creas resentimiento en ese joven. Que vemos muchos jóvenes que les toca being parentified, que le cuidan a la abuelita, cuidan al hermanito. Entonces, no están viviendo su vida adolescente porque son el asistente del padre, por ejemplo, el padre ausente. Entonces, ellos están haciendo todo esto y no tienen libertad, entonces se resienten. O vemos lo contrario, jóvenes que son súper, mejor dicho, tienen todo el freedom del mundo, tienen toda la libertad, pero no tienen responsabilidad. Eso es una ecuación para desastre. Entonces, lo que uno siempre quiere hacer es gradualmente, en lo que uno da independencia, da responsabilidad. ¿Tú quieres esto? Ok, pero entonces mira, esto es el trato, esto es lo que se espera de ti. Y así ellos pueden ir midiendo, pero todo tiene que ser gradual. Y obviamente acá en Estados Unidos la droga y la necesidad de dopamina y como hay dinero, lastimosamente se presta para que el joven sea más atrevido. Y esto lo vemos más en niños que en niñas, o sea, hombres, o sea, por eso este programa es tan importante, porque la mayoría tenemos en niños. Y hay un énfasis en niños, porque ¿quiénes son los que están yendo más a la cárcel? ¿Quiénes son los que cometen más suicidio? O sea, las niñas pueden decir, sí, en las niñas en la adolescencia dicen que están deprimidas, pero los niños enmascaran esto de que estoy deprimido, pero lo proyectas con ira. Entonces el padre no se da cuenta que es que hay una depresión. Y cuando los jóvenes hombres intentan suicidarse, lo hacen con más accuracy. ¿Cómo se dice? Más efectivo. Más efectivo. La niña tal vez trata, pero no lo logra. El hombre, el niño lo logra. Certero. Entonces por eso es que estos temas, yo sé que es incómodo hablarlo, pero es necesario poder hablar sobre cómo evitar, no solamente evitar este tipo de que un joven llegue a este punto, pero cómo también optimizar la salud del joven en todo el ámbito social, emocional, etcétera. Existe otro dato que también me llamó poderosamente la atención, que hay, y hay informes que lo comprueban, que existen horas más peligrosas para los jóvenes en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas horas y por qué? Así es. En el 2021 salió un estudio increíble sobre la importancia de los programas de after school. 3 p.m. a 6 p.m. es la hora más peligrosa para los jóvenes, para los niños y los jóvenes. ¿Por qué? Porque es cuando los niños están unsupervised, nadie los está supervisando, salen del colegio, van a la casa. En la casa pueden pasar mucho. Aquí es la ventana donde, yo digo siempre es una ventana con precipicio, porque es donde
hay más aumento de invitaciones a pandillismo, prueba este new vape de marihuana, embarazos no deseados. Todas estas cosas se dan de 3 p.m. a 6 p.m. Y aquí es cuando los padres, lastimosamente, ya están trabajando, están... Entonces, si no hay, si no hay programas que sean divertidos, que tengan un factor de que el niño pueda venir todo el día, todos los días, los jóvenes, es muy difícil que ese joven se mantenga saludable en todos los ámbitos. Entonces, por eso 3 p.m. a 6 p.m., nuestros programas, ahí es cuando estamos súper intencionalmente alerta con los jóvenes porque sabemos que, pues si no, tienen 1000 alternativas que son destructivas. ¿Por qué hoy tenemos, más que en cualquier momento de la historia, niños más deprimidos y más ansiosos? Yo diría que una de las razones es, no quiero culpar como la tecnología como tal, porque la tecnología también es una bendición. Pero, por ejemplo, el exceso a una pantalla en aislamiento, ese yo diría que es el cáncer. Por ejemplo, la pornografía. Un joven comienza a ver pornografía muy temprana edad. La pornografía no se ve en grupo. Usualmente o sea, el joven está aislado en su mundo y hay estadísticas que muestran que entonces el joven entra como en otra dimensión y está aislado. En el aislamiento, si algo le llegase a pasar a un joven, se le muere su mamá o la abuela, algo traumático pasa o le comienzan a hacer bullying, ese niño ya está tan aislado que no tiene a quién acudo, se lo calla, va a YouTube o lo habla online. Y online, ¿qué tanto consejo puede haber? O sea, que puede haber. ¿Quién te da ese consejo? ¿Quién te da ese consejo? Entonces, hay un problema, no solamente eso, es que los jóvenes también crean una identidad online. Crean como un alter ego online y eso es lo que publican. En donde ese alter ego se les vea criticado, donde hay un cyberbullying, ellos ya piensan, mi alter ego, ese soy yo, está destruido. Y muchos deciden cómo escapo de eso, no saben cómo escapar y simplemente deciden de pronto decisiones, ahí como desaparecerse, que es el suicidio. Porque pensaron que ese alter ego que formaron online es su identidad como tal. Daniela, si tuvieras que advertirle a los padres de algo urgente, ¿qué le dirías? Tantas cosas. Bueno, yo creo que para todos, yo siendo mamá, yo creo que lo más importante, diría esto, lo más importante es mantener como los hilos conductores abiertos. O sea, tipo buscar cuáles son esas cosas, actividades sencillas que mantienen el vínculo completamente online. Es como que como padre tú tienes que ser el Wi-Fi y tú tienes que establecer el Wi-Fi donde tú le puedas dar señal y tú estás ahí como un Wi-Fi, donde tú quieres conectarte a mí, yo estoy aquí, yo te doy conexión. O sea, es eso, como no te estoy bloqueando, te estoy diciendo Wi-Fi y el joven puede conectarse contigo por medio de cualquier, ¿cómo se llama? Modalidad. Por ejemplo, para algunos padres, yo conozco muchos padres que su modalidad es el fútbol. Entonces dicen, oye, yo quiero jugar con mi hijo fútbol y eso es como, y tienen su alone time. El papá de mis hijos tiene algo que comenzó a hacer hace poco que fue con el básquetbol, conectar con mi hijo por medio de eso. Hay otras mamás que conectan con sus hijas haciendo otra actividad, pero es tener ese vínculo siempre abierto porque lo que yo estoy viendo es que todo está compitiendo para absorber a nuestros hijos. Todo está compitiendo yo te doy la mayor dopamina, ¿verdad? Y es normal que esas cosas, y hay mucho consumerismo, pero como padres, yo diría, nosotros tenemos que ser ese constante en ellos y también proveer ese humor, esa diversión. No solamente aquí estoy para ti, lo que necesitas. No, es también que ellos asocien como estar con mi papá es chévere. Estar con mi papá es divertido, o sea, es chévere. Me siento, puedo ser yo misma, puedo ser yo mismo. Esa autenticidad, sea a través del juego o sea a través de un deporte
o de cualquier otra cosa que puedan tener ese vínculo presente todos los días. En el fútbol como en otros deportes, existen grandes atletas y grandes figuras que han alcanzado cosas extraordinarias, ¿no? Siendo campeones mundiales, siendo valorados en el mundo entero por lo que hicieron con la pelota, ¿no? Y vienen de un pasado oscuro, porque han pasado muchas necesidades. Y el fútbol, ellos mismos lo dicen, lo han salvado. Sí. El caso, por ejemplo, de Luka Modric, él nace en una zona montañosa de Croacia, rodeado de guerra desde los 6 años. Escuchar a Modric hablar de esto es verdaderamente conmovedor y emotivo. Su abuelo, quien era su figura paterna, fue asesinado por soldados serbios cerca de su casa. Su familia tuvo que huir y pasó varios años viviendo en un hotel que fue convertido en un refugio de desplazados. Y de niño era extremadamente introvertido, lo que tú bien lo acabas de mencionar y describir. Y físicamente él era muy frágil, ¿no? Y lo dice en sus testimonios. No parecía tener el perfil de un jugador de élite. Y el fútbol se convirtió en su refugio emocional. Creo que la historia de Modric evidencia la esencia de fútbol con corazón y lo que pretende. Y tú bien lo decías desde un principio, no queremos a Modric, no queremos a Messi, no queremos a Ronaldo, queremos a personas que salgan de su oscuridad a través del fútbol. Qué bonito. Así es, así es. Y qué divino que pusiste ese ejemplo de él, porque así como muchos niños, que ese es su escape, están tratando de, y se vuelven excelentes, que es espectacular y es algo de sobrevivir, pero la idea es que los niños lo puedan hacer porque les gusta, no porque están tratando de sobrevivir o escapar a una realidad macabra, que eso es. Y obviamente si podemos tener más programas así, que puedan, ¿sabes? Yo digo, a veces no tienen que ser campeones en la cancha, pero son campeones en su comunidad, porque están haciendo otras cosas divinas también. Y hay muchos casos más, como Edinson Cavani, como Carlos Tevez, que han contado su historia. Y se pondría muy largo el podcast si nos paseamos por esa historia, pero vale la pena mencionarlo. Pero yo quiero detenerme en la importancia del entrenador, porque yo lo visualizo en cualquier escenario deportivo donde voy. Mi hijo hace taekwondo y cada vez que su máster lo llama, ven acá, dirige el estiramiento. O Jorge, da el grito de guerra de la escuela. O Jorge, demuéstrale a otros niños cómo se hace tal o cual cosa. Tú inmediatamente le ves la cara de, me eligió a mí. Sí, ¿no? sí. Esa voz de liderazgo, es esa persona en que confiar, esa persona que tienes aquí arriba y te toma en cuenta, ¿no? Esa dinámica enriquecedora para tantos niños. Eso existe y yo creo que esa es una pata muy importante en la historia de cualquier jugador que ha crecido y que ha venido de lugares complicados. Así es. No, ya, o sea, un coach, un entrenador tiene el poder de destruir a un niño o tiene el poder de levantarlo. O sea, es que es así, es como un buen profesor en el colegio. Uno recuerda a los profesores por el impacto que dejaron en la vida y tuvimos profesores que eran fuertes a veces, pero nos enseñaron grandes cosas. Y el coach, yo diría que el coach de un deporte, sea cual sea el deporte, tiene tanto en cómo uno se autopercibe, en lo que uno puede lograr hacer, más que un coach, más que un profesor académico. A veces yo creo que un coach de educación física o un coach de un deporte tiene tanto que puede, es como puede ser dinamita para impulsarte o dinamita para destruir, sin querer. No digo que los coaches todos son malos, porque entonces sí es importante por ejemplo, nuestro entrenamiento, eso es lo primero que enseñamos, el potencial que tienes tú como educador de impactar la vida de un niño o destruirlo. Entonces ya ellos ven la responsabilidad que tienen y que es un privilegio y una bendición poder estar enfrente de un niño o un joven y poder motivarlo, escogerlo, etcétera. En la conversación que tuvimos fuera de esta grabación, Daniele, me hablabas de esa capa protectora que genera el fútbol y que hace liberar dopaminas y que permite que ese joven
se aleje de los vicios. Así es. Explícame un poco eso. Sí, si a un niño tú lo tienes, los niños tienen un nivel de testosterona más que las Ujú. niñas. La testosterona implica que el niño necesita, imperativa, o sea, es imperativo, necesita moverse, necesita retos, no puede estar sentado 8 horas así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a los niños se las ha tenido, no tienes que sentarte, tienes que poner atención, tienes que estar, pero los niños están muy inquietos, inquietos, inquietos. ¿Qué pasa? Que si el niño está demasiado inquieto y no tiene un outlet donde pueda correr, jugar, el jugar es tan importante en los países nórdicos, tienen otro tipo el juego es como parte esencial del currículum del colegio. Acá no, aquí es como 20 minuticos y ya, porque lo demás es académico. No estoy en contra de la parte académica, o sea, me parece espectacular todos los esfuerzos que hay en matemática, en science, o sea, todo lo que le dicen STEM, Science, Technology, Engineering, todo eso está excelente, pero no se le da mucho poder al juego. Ni siquiera estoy hablando del deporte, estoy hablando del juego en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a un niño tú le reprimes, el niño, el sistema nervioso está y es más factible que el niño, depende del entorno, claro, caiga en drogas para poder regularse, para poder o escaparse, lo que está tratando de hacer es o calmar un dolor o calmar un numb something o está tratando de sentirse vivo. Entonces, por eso necesitamos espacios donde los niños puedan moverse libremente, ser auténticos, correr, gritar, celebrar. ¿Tá? Ese movimiento es súper importante y eso ofrece una capa protectora porque el niño que quiere jugar fútbol y lo quiere jugar bien, no va a estar drogándose porque sabe que entonces no va a estar optimizando su capacidad para meter goles. Entonces, por ejemplo, muchas mamás, nosotros servimos muchos niños eh, vulnerables aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Homestead, Little Havana. Muchas son mamás solteras, trabajan limpiando casas, por ejemplo, trabajan. Entonces, ellas no tienen un hombre, estos niños no tienen como un hombre en su vida. El coach sirve como ese Esa figura paterna. figura paterna, older brother también. Y ajá, ¿por qué no viniste ayer? Ah, no, bueno, pilas, tienes que venir, ¿cómo estás? Y tener eso es una capa protectora porque el niño se siente, bueno, I have a man, alguien que está looking up to me, está preocupado por mí. Si no tenemos esas personas, es muy difícil criar a niños. Y yo sé que estoy enfocándome más en niños que en niñas, pero es que hay un problema con los niños. Entonces, con las niñas también pueden haber muchas cosas, pero siento que hay un problema fuerte con los niños y por eso estas capas protectoras ayudan a que el niño ni siquiera, ¿sabes qué dice? No, yo que voy a probar eso me va a volver adicto, no me va a probar eso. No, no. Además de eso, si tú le pones al niño con que él tiene un propósito de vida, eso también crea una capa protectora. Ujú. Daniel, y hemos hablado y nos hemos paseado por la misión, por el objetivo, por las historias, por casos que evidencian el resultado de labores como la labor que hace el Fútbol con Corazón. Pero detrás de todo esto hay hombres y hay mujeres que tienen sus propias historias y tú me has contado parte de ella. Quiero hablar de la mujer. ¿Qué te rompe en esta labor que tú haces? ¿Qué te rompe el alma? ¿Qué te hace llorar? Ok, me hace llorar que veo muchas familias, por ejemplo, estas familias que limpian casas o que trabajan en edificios hasta tarde y veo que no tienen cómo pagarle de pronto a sus hijos programas. A veces nosotros no tratamos esto gratis, pero quisiéramos estar en todos lados. Y yo tengo listas de colegios que quieren este programa y son colegios que son padres con alta necesidad. Y me duele cuando hacemos de pronto un evento y los padres se acercan y dicen, ay, yo quisiera que mi hijo fuera parte de esto, ¿cómo hago? Y yo les digo, más adelante, cuando tengamos más fondos, podemos venir a este colegio. Y entonces me parte el alma porque yo sé que esa persona, esa mamá daría todo por tener el hijo siendo parte de ese equipo o siendo parte de algo y no pueden. Eso me parece que es, o sea, siento que aquí el deporte es demasiado
costoso y es como un lujo. Y no es como los países de uno que es como que está en el barrio, de todas partes. Acá, para que un niño sea parte de algo, es costoso. Entonces, me mueve mucho eso y me mueve mucho cuando veo a jóvenes líderes que entran a la organización y verlos ya dirigir. Eso ya me llena es más como de emoción. Entonces uno me da tristeza y siento como que tengo que conseguir fondos, porque vamos a conseguir fondos porque, por ejemplo, ahora viene FIFA. Hombre, ¿cómo hacemos para que, sabes? Y FIFA tiene un propósito de también invertir en estas comunidades para que todos los niños, es para abrir el acceso, que no tiene que ver con el talento del niño. Niño que así sea descoordinado, así sea no sé qué, no importa, juega, nadie se queda en la banca, juegas, tienes derecho a jugar. Y por otro lado, ver a los jóvenes transformándose, viviendo su propósito, como tal vez es un espejo, porque cuando yo tenía 16 y este mentor me formó y entonces me emociona porque estoy viendo como que, oh my God, qué espectacular que este joven está viviendo esto a esta edad y está viendo en real time cambios que está produciendo a esta edad, lo que le espera cuando tenga, sabes, 40. Entonces, eso me emociona. ¿Has salido llorando de una cancha? Wow. Em, una vez fuimos a Colombia, fui a una cancha, a visitar una cancha, y era una cancha de tierra, súper, 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 o sea, en un pueblo así súper pobre, y los niños estaban tirándosela al coach, o sea, era como que, y entonces después ellos tenían hambre, y había una tiendita, y todos recolectaron y fueron a comprar pan como con pan con soda o jugo, no sé qué. Y llegaron todos comiendo pancito y me brindaron un pancito con... Y me acuerdo que lloré así como que, ay, Dios mío, y eso porque uno aquí tal vez no, o sea, uno pierde la noción de eso, ¿verdad? De cómo hay tanta necesidad, pero para ellos un pancito con un juguito es como lo máximo. Y en esa cancha, o sea, esa cancha lleva yo no sé cuántos años en FCC Colombia. Claro, ellos tienen ya como 300.000 niños. Pero ahí fue que me quedé, o sea, lloré así como en silencio. Porque, em, también hubo otra ocasión en donde un coach le dijo a un niño, hablamos sobre el respeto y la violencia y dijimos sobre cómo el fútbol a veces se vuelve, sabes, te agitas y gritas, pero en el fútbol podemos hablar con respeto. Entonces, ese día el coach habló sobre el respeto a los niños y el niño, ese mismo día, fue donde el papá a decirle, papi, hoy aprendimos de fútbol con corazón sobre el respeto, que no hay que gritar. Cuando tú le gritas a mi mamá y le pegas, esa no es la forma, porque hay otras formas de hacerlo. Tú puedes estar frustrado con él, pero tú no tienes que pegar. Y el papá dijo, ¿quién te dijo eso? El coach. Bueno, el papá al día siguiente fue y se quedó en toda la práctica. Y el papá después se le acercó al coach y le dijo, quiero que sepas que ayer mi hijo me confrontó y me dijo esto. Y nunca me había pasado. Y hoy tomo una decisión que yo no le voy a pagar más. O sea, yo voy a cortar eso, porque no es justo que mi hijo vea y presencie eso. Gracias por lo que le enseñaste, porque yo sé que él va a ser una mejor persona que yo. Y cuando el coach nos contó, yo puse a llorar porque obviamente, pues yo sí viví cosas muy fuertes en donde esos ambientes, como marcan a un niño, ¿verdad? Y el hecho de que el niño pueda vocalizar eso y decirle al padre, papi, ya, o sea, no, sí, eso son cosas que marcan. Sí, cosas que marcan y yo creo que al final, más allá de que te conmueve y más allá de que quizás cargas, ¿no?, con esa emoción, cuando te vas a tu casa, cuando te regresas y sigues pensando en esa historia, es una gran satisfacción ayudar. Yo creo que más recibimos cuando ayudamos que cuando recibimos Así es, un favor, ¿no? así es. Em, Ahí, y con esto termino porque de pronto ya nos pasamos, pero hubo un día, nosotros tuvimos a unos niños que llegaron hace 4 años, literalmente cruzaron la frontera, o sea, llegaron solos, sin nadie, o sea, llegaron como con personas, pero sin padres. Y no tenían zapatos, no tenían nada. Y estábamos en un colegio y el rector del colegio nos pidió hacer el programa. No sabían ni una onza de inglés. Y entonces le hicimos el programa en inglés para que ellos aprendieran el inglés a través del fútbol, pero sabíamos que estábamos solos, que ellos estaban solos.
Y nosotros tenemos como una ciencia, una metodología en donde la sesión se divide en 3. Entonces hacemos calentamiento, warm-up, encounter, que es el juego, y al final hacemos una cosa que se llama locker room session, que es cuando ya ellos están como cansados, ya están sentados, los estamos en un círculo y ahí comenzamos a hablar sobre lo que aprendimos. Y el coach comenzó a hablar y dijo, ¿qué aprendimos hoy? El tema era resiliencia. Entonces ellos no sabían que era resiliencia. Entonces el coach comienza a hacerles preguntas, ¿pero qué creen que es resiliencia? Bueno, claro, hasta que ellos van definiendo y uno de ellos dijo, el coach le dijo, ¿ustedes creen que son más resilientes cuando están solos o cuando tienen a alguien que los apoya? Entonces él dijo en español, él nunca hablaba, era un niñito así gordito, lindo, nunca hablaba, era calladito. Y él dijo en español, yo me siento más fuerte cuando yo siento apoyo y yo estoy solo en este país y yo dejé a mi hermano, mi hermanito, estoy sin mis padres, pero cuando yo estoy con ustedes, yo siento que tengo una familia y puedo ser resiliente. Y el niño comienza a llorar, el coach comienza a llorar, todos nos quedamos así como, porque nunca le habíamos escuchado hablar y no sabíamos lo del hermanito, o sea, yo no tenía ni idea. Y ese día fue tan lindo y fue como una confirmación de que nosotros no sabemos lo que está pasando a un niño necesariamente. Muchas veces los niños comienzan a abrirse con los coaches poco a poco. Pero no sabemos. Entonces eso es súper importante porque si el niño se siente solo, ¿qué tan importante es poder estar ahí? Que el balón, eso es lo que facilita. Y qué bonito entender con tus palabras y con la misión que tiene Fútbol con Corazón, cómo el fútbol cambia vidas, ¿no? Y pretende prevenir y atacar problemas en el mundo. Así es. Para cerrar esta extraordinaria conversación, Danielle, si tuvieras que decirle al mundo, y este fuese su último micrófono que tienes al frente, y tuvieras que decirle al mundo lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías después de tu gran experiencia? Nunca perder la habilidad de conexión. Repetir lo mismo es conectar. Porque la naturaleza humana yo creo que es cuando hay una tristeza, cuando hay una decepción, la naturaleza es aislarse. Es como irse a un lugar, es lo que hace el shame, la vergüenza es me aparto, no soy, ¿sabes? Y lo importante, lo importante es, obviamente, necesitamos momentos también de reflexión y de soledad. La soledad no es mala. Estoy hablando es el aislamiento constante es lo que queremos evitar y lo que siempre queremos es la conexión. Es lo que el mundo ofrece. El mundo está ofreciendo conexión por todos lados. Conexiones instantáneas que tal vez son efímeras, pero nosotros como seres humanos siempre debemos buscar la conexión, sea lo que sea, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, en donde siempre sepamos que estamos conectando y que nuestras acciones también están conectando y están creando impacto. Entonces yo diría simplemente siempre busquemos la conexión. Gracias por venir y tomarte el tiempo. Gracias a ti. Y felicidades a todo el equipo de Fútbol con Corazón. Gracias, Andreina. Gracias por esta entrevista tan divina y por tu profesionalismo y por tu calidez humana y tu, mejor dicho, todo espectacular. Ya tú eres parte de la familia FCC. Con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.